tengo entendido que también fuiste representante de la Volpe. ¿En qué periodo y cómo se dio esta situación? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Titulares con Alex a través de todas nuestras plataformas de GFP. Y hoy me da muchísimo gusto saludar a Gerardo Olvera, representante de futbolistas y de entrenadores. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Alex, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo te encuentras? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Todo bien? Pues feliz de que vas a estar platicando con nosotros y contándonos todas estas experiencias que pasan, por supuesto, con los futbolistas a nivel ya profesional, ¿no? Y conocer esta otra parte y no solo la de los jugadores o la de los entrenadores. Sí, con mucho gusto. La verdad que es un placer estar contigo y platicaremos de todo un poquito, con mucho gusto. Gerardo, para empezar, a ver, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué te hace decidir representar a alguien? Mira, realmente se hace un escauteo, un scouting Ajá. desde las categorías, desde los 16 años. Tú sabes que en México hay sub-16, sub-14, sub-18 y luego la 20. Desde ahí nosotros tenemos gente en la oficina, socios míos que estamos viendo permanentemente fútbol y obviamente le vamos dando seguimiento a los chicos, ¿no? De acuerdo pues a la posición. Esto es mucho de gustos, ¿no? La verdad que a lo mejor el centro delantero que me puede gustar a mí, a lo mejor a ti no te gusta del todo, entonces Claro. todo eso lo vamos encauzando, vamos tomando decisiones para ver qué es lo que creemos que puede llegar a primera división, ¿no? Y por ejemplo, en tu punto de vista, ¿qué es lo que a ti sí te gusta de alguien o qué te llama la atención que dices, bueno, va, yo te voy a representar? Eh, Mira, la verdad es que nosotros siempre tratamos de hacer una sinergia positiva con la gente. Tiene que haber ahora sí que un ida y vuelta, ¿no? Tanto que a nosotros nos guste y que ellos también estén totalmente de acuerdo, que los convenzamos en el buen sentido de la palabra, de cuál es nuestra metodología de trabajo, forma de trabajo, etcétera. Y a partir de ahí, pues ellos también se van dando cuenta. Obviamente hay competencia, tenemos con mucha competencia hoy por hoy, y ellos van sacando y tomando sus decisiones, ¿no? ¿Y cómo es este proceso? Primero hacen el scouting, deciden, hablan a lo mejor con sus padres cuando son categorías inferiores. ¿Y qué les ofrecen ustedes por su parte? ¿Representarlos a qué niveles y todo eso para nosotros entender un poquito más de esta circunstancia? Sí, desde luego, primero es la visoría o el scouting. Si son menores de edad, normalmente el mismo jugador te contacta con el papá o la mamá o con ambos, hacemos alguna reunión, les platicamos la forma de trabajo de nosotros. Nosotros principalmente lo que ofrecemos, porque a veces se confunde, Alex, a veces piensa que el jugador chico, joven de 15, 16 años, por tener un representante ya le garantiza que vaya a jugar al máximo nivel, que es primera Claro. división. Y no es así, es todo lo contrario. O Ujú. sea, nosotros potenciamos lo que el chico hace en esas categorías de fuerzas básicas, ¿no? Y va creciendo y Ujú. vamos creciendo paulatinamente de la mano con ellos, ¿no? Esa es lo que nosotros proponemos. Obviamente, pues los chicos quieren unos zapatos, algún apoyo que nosotros tenemos, algunos patrocinadores que nos apoyan en ese sentido. Y bueno, también tratamos de buscar, aunque en nuestra filosofía, Alex, tratamos de que sean unas relaciones limpias, ¿no? En el buen sentido, no es por un par de zapatos o por una ida a comer, sino realmente que el jugador esté Ujú. convencido que nosotros podemos ser las personas que lo pueden potenciar para que su carrera llegue al mejor lugar, ¿no? Y ahorita que nos hablas, por ejemplo, de futbolistas jóvenes, ¿dónde hay más competencia en rango de edad en cuanto a buscar un representante? Sí, obviamente, hoy por hoy, Ujú. obviamente ya los jugadores de primera división, pues obviamente son los que quisiéramos tener todos. La realidad Claro. es que si hoy si hoy no los tienes cautivos desde chicos, pues se complica conforme van creciendo tanto en edad y en su carrera futbolística, ¿no? Claro, y ya nos platicaste, Gerardo, cómo sí escoger a los futbolistas, pero ¿qué pasa cuando tú sientes que tienes que dejar de hacerlo o dejar de representar a alguien? ¿Por qué se da este tipo de situaciones con ustedes? Bueno, llega un momento en que a lo mejor en esa relación representado-representante, pues no hay no me gusta decir la palabra éxito, sino no hay un resultado, ¿no? En ambos sentidos, porque sabemos que en México, lamentablemente, los jugadores tardan mucho en debutar en primera división. Entonces, obviamente, eso hace que los jugadores, si tú firmaste un jugador a los 16 años
y a los 20, 21, 22 no está en primera división, pues obviamente que es digamos, es la fruta mayor, ¿no? Llegar a primera división y es donde está el negocio para todos, porque esto al final del día es un negocio, jugador, representado, representante, y a lo mejor ahí es cuando te das cuenta que pues no eres tú lo que el jugador pensaba, o el mismo jugador decide que ya no quiere estar, ¿no? O sea, eso siempre se habla de muy común acuerdo, porque, repito, al final del día se trata de que eso sea un ganar-ganar, ¿no? No, totalmente. Y en este caso, ¿cómo manejas los deseos personales de crecimiento, a lo mejor, de un futbolista con sus mejores intereses profesionales? Para que si ellos quieren estar en ese club, si ellos quieren viajar a Europa, que todo se vaya dando de la mejor manera. Sí, ahí ese mismo crecimiento del jugador, es decir, llegar a primera división, obviamente hay clubes donde es más complicado llegar a primera, pues son clubes donde traen jugadores extranjeros. Entonces yo creo que se van juntando muchas cosas. Yo en algún momento dado he tenido jugadores de selección nacional y obviamente pues esperamos que potencien lo máximo en primera y en la selección para después buscar salir, ¿no? Hoy, lamentablemente, México todavía no somos un país, una marca registrada en cuanto a jugadores extranjeros para llevar a Europa, por ejemplo, que sería el siguiente mercado que el jugador mexicano aspira, ¿no? Por calidad y bueno, por crecimiento, ¿no? Porque en México sabemos que son muy buenas estructuras los equipos, tanto económicas, de estructura, valga la redundancia. Entonces, lo que principalmente busca el jugador mexicano es Europa. Y repito, hoy estamos trabajando y creo que lo estamos haciendo bien, y hablo de todos los que estamos inmerso en este negocio del fútbol, buscando en que el jugador se vaya más joven, se vaya en mejores condiciones, que realmente se haga una marca registrada como son argentinos, uruguayos, brasileños hoy por hoy, ¿no? Claro, Gerardo, tú nos platicas que sí hay un buen nivel, que lo vemos en los futbolistas, las categorías, hay negocio, hay dinero. ¿Por qué no podemos ver en Europa, por ejemplo, o alrededor del mundo, más de, no sé, 20 futbolistas, hablando de Europa, mexicanos? En todos estos años, si sí ha crecido la liga, si sí ha habido un desarrollo, ¿qué es lo que falta principalmente en México, para poder dar ese salto y ser reconocidos como cantera, por decirlo así, de futbolistas? Por lo mismo, porque realmente que esa gran estructura que tiene el fútbol mexicano, tanto deportiva como económica, pues obviamente hay jugadores que tienen un techo aquí y van creciendo y llegan a ese techo y después a lo mejor ya no son tan elegibles por edad, por posición. Entonces yo creo que la mejor manera es que esa marca registrada lo vayamos haciendo de poco a poco y entre el jugador mexicano se vaya más joven, creo que tenemos más posibilidades de que triunfen en el fútbol europeo, ¿no? Claro, que es lo que hace, por ejemplo, Brasil, Argentina, y así más o menos se desenvuelve el mercado sudamericano para obviamente manejar sus piezas internacionales. Sí, hay una gran diferencia en la formación de los jugadores de allá. Al jugador de allá, obviamente desde joven le inculcan o le meten en la cabeza que su futuro está fuera de su país, ¿no? Porque realmente en México, o sea, Brasil, Europa, hoy por hoy la MLS se ha agregado a esa parte. Entonces, el jugador está desde chico con la mentalidad de irse a jugar fuera, ¿no? Aquí en México la estructura es diferente y no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente los chicos van a las fuerzas básicas pensando en jugar en primera, ¿no? Y después de ahí hay que ver si hay esa posibilidad de ir a Europa, que como digo, lamentablemente no somos una marca registrada, creo que la vamos creando, me parece que poco a poco el jugador se va dando cuenta también, creo que el mexicano en general no somos tan nómadas, no solo en el fútbol, entonces creo que ahora con las nuevas generaciones se ha abierto esa posibilidad en el deporte, no en el fútbol, repito, y en otras disciplinas de la vida, por ejemplo, que el mexicano se va con más facilidad a Europa, ¿no? A buscar su futuro o a otros países, no necesariamente a Europa, ¿no? Claro, que es uno de los principales objetivos del futbolista mexicano. Por ejemplo, cuando estos jugadores llegan al Mundial, obviamente que cambia su precio, cambian los patrocinios, se empieza a elevar y tiene más propuestas. ¿Cómo manejas tú esta situación? Mira, en el caso por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener a Ramón Morales en la selección mexicana, Sigfredo Mercado, a Yacer Corona, al Topo Valenzuela, a Adrián Aldrete.
En ese momento, digo, últimamente yo estoy con muchos chicos de 16 a 20 años que están para dar ese salto a primera división, pero obviamente uno se mueve con sus contactos en todos lados para mandando videos, mandando información del jugador, pensando en que se va a jugar la Copa del Mundo y que pueden tener no pueden, tienen una gran vitrina, un gran escaparate para que sean visualizados, ¿no? Esa sería la parte principal. Obviamente, en México, lamentablemente, la parte de la publicidad no está tan bien implementada. Tú sabes que son pocos los jugadores que tienen acceso mexicanos, sobre todo los seleccionados nacionales, y no todos. Creo que es lo que también nos falta fortalecer en ese sentido. A veces yo creo que las marcas piensan que por ser jugadores son muy caros y no es así, porque obviamente el jugador, esa parte de lo que uno visualiza en la publicidad, en los patrocinios, es como una parte más, es un nicho más de negocio que puede ser para el jugador, que obviamente sabemos que no va a estar al nivel de lo que cobra por jugar a la pelota, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, ¿cómo manejas una crisis cuando estás representando a un futbolista y algo pasa, ya sea en los medios de comunicación, en lo personal? Como representante, ¿qué consejos le das y cómo se maneja este tipo de crisis en el fútbol? Pues mira, yo he aprendido que siempre o sea, entre el representado y uno, con la verdad, ¿no? Yo les explico lo que yo creo de alguna, por ejemplo, alguna renovación de contrato que de repente no se da y no se da porque no se llega a un buen acuerdo en ambos sentidos, y obviamente la prensa empieza a llamar principalmente al jugador, principalmente al directivo. A uno también lo buscan, pero ya con la experiencia tú tratas de no involucrarte, no declarar algo que pueda perjudicar la negociación, ¿no? En este caso, repito, y el jugador se pone muy intranquilo y con una ansiedad, y es entendible, está jugando pues una renovación de contrato, ¿no? O ir a otro país o ir a otro club, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que uno busca es eso, tratar de hablar con la verdad, decir cuáles son los pros y los contras que hay en cualquier tipo de negociación, o sea, no todo, obviamente, yo siempre digo al jugador que nosotros tenemos nuestro interés de cómo negociar o renegociar un contrato, pero también los clubes tienen sus políticas, tienen sus presupuestos y tenemos que pues, hacer un ganar-ganar en ese sentido, ¿no? Tratar de llegar a un punto de equilibrio en que todo el mundo quede contento, ¿no? Y Claro. repito, siempre con la verdad, para mí es algo que al jugador lo deja muy tranquilo, o el entrenador que sepa cuál es su peor escenario, me explico, porque siempre pensamos en el mejor y eso normalmente sucede, pero también, ¿qué pasa si no firmas? ¿Qué pasa si no voy a tal club? O sea, ese es el peor escenario y hay que también sensibilizarlo y que esté enterado de qué puede pasar, ¿no? Sí, tú tienes que tener todas las opciones sobre la mesa y a partir de ahí ir tomando decisiones, resolviendo todos los obstáculos que venga, pero como tú dices, siempre con la verdad y de frente. ¿Cómo manejas esta parte de la distinción y distancia entre la relación personal con tus clientes y la profesional? Porque imagino que también con muchos de ellos te llevas como amigo, hacen una amistad a lo largo de los años. Claro, eso siempre cuando yo voy a firmar a jugadores nuevos, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? La confianza no se gana de la noche a la mañana, obviamente se va simbrando y lo primero que buscan ellos es un representante y un representado, pero obviamente conforme va pasando el tiempo, pues se va a hacer una relación de amistad con la esposa o con los papás, luego con la esposa, luego los hijos, con mi esposa, con mis hijos, o sea, se va haciendo una buena relación. Pero ojo, que no todos, o sea, como que yo también lo aprendí a través de los años, que a no todos les interesa esa parte. A lo mejor puedes tener el vínculo representado y representante, va al mejor nivel en lo profesional y en lo personal, irte a comer, pero a lo mejor no es tan estrecho, me explico, no sé si estoy siendo claro. O sea, Sí. cada jugador tiene así cada cabeza es un mundo y cada jugador lo ve de diferente manera. Yo siempre lo digo, lo principal es que tú estés contento con la asesoría y el trabajo lo que te ofrecemos. Si después sale una amistad, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Ujú. Gerardo, me encantaría que nos contaras una anécdota que digas, hijo, con esto me quedo a lo largo de mi carrera y con quién, algo bueno que te haya pasado en estos años como representante. Hay varias, hay varias y la verdad que me queda una muy grabada con el Chima Ruiz cuando era jugador de las Chivas, que estábamos renovando, veníamos de Tigres, me parece, entonces a él le daban con su familia
par de habitaciones para en lo que se conseguía la casa y demás, y yo estaba negociando con el club. Llegó un momento en que, la negociación se estancó, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Chivas en ese entonces, bueno, siempre va a jugar partidos a Estados Unidos, entonces tener una gira, era en julio más bien, tener una gira por Estados Unidos, entonces pues el equipo se fue, viajó y obviamente el Chima no fue incluido en la delegación porque no habíamos renovado, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien, eran dos habitaciones que se unían y nos pasamos ahí 2 o 3 días pues viendo películas, platicando, o sea, esperando qué seguía, ¿no? Con esa ansiedad obviamente del jugador y de uno en cuanto a qué sigue, ¿no? Y si se rompió la negociación, cómo le hacemos, cómo retomamos. Pero bueno, me queda mucho, es de las situaciones que me quedan muy, muy grabado, porque te digo, fueron 3 días de estar de ociosos ahí en la habitación viendo películas y pidiendo de comer, obviamente, ¿no? Ay, no, pero es que sí, qué estrés, qué frustración, no sabes qué va a pasar, ya no está en tus Claro, manos, ya no está en tu control, pero bueno, quedan exactamente como anécdotas y qué bien el jugador siente respaldado cuando tú estás, obviamente, ¿no? Porque al final de cuentas lo vas a apoyar. Entonces también creo que eso es muy importante. Ahora que viene el Mundial, viene Qatar 2022, ¿cómo es esto para los intermediarios, para ustedes? Porque obviamente están los mejores de todo el mundo representando a sus países. Entonces también creo que es una gran oportunidad para echar un ojo, hacer un scouting y elegir algunos jugadores próximamente para otras temporadas y sus clubes. sí, desde luego. Mira, obviamente nos tenemos que situar, así como te digo, los jugadores, yo en lo personal trabajo en México y en la MLS, obviamente con Sudamérica. Me encantaría tener jugadores del Mundial, obviamente, ¿no? Pero hoy por hoy no los tenemos. Variantes en Fútbol, que es mi empresa, estamos en ese proceso. Como te dije hace rato, tenemos cerca de 60 chicos entre 16 y 20 años que esperemos que sean los próximos mundialistas. Pero obviamente también es época de mucho trabajo, o sea, para nosotros hoy, tú sabes que casi todos los campeonatos del mundo terminaron el domingo pasado, el 13, se cortaron todos los torneos, entonces ya empieza, quieras que no, el movimiento ya se empieza a hacer, quizá más lento por el mismo mundial, pero sí hay mucho trabajo, a mí me encantaría, repito, estar allá con mis jugadores, hoy por hoy no los tengo, pero ya los tendré, y Claro. bueno, por lo pronto trabajar, se vive esa parte de lejos con la emoción pues, de un mundial, obviamente, encima. Y también para las personas que de repente tienen curiosidad, porque no solamente representas futbolistas, también entrenadores. Esta parte de los técnicos, ¿cuál es la diferencia y cómo se maneja? Me imagino que quizás es un poquito más complicada. Sí, desde luego. El técnico, Ujú, pues, obviamente son menos posibilidades, menos nichos de negocio, ¿no? Menos ujú, posibilidades. Aparte, yo siempre lo he dicho, no todos los técnicos son como los jugadores tampoco no son todos para todos los equipos ni para todas las ligas. Entonces, a partir de ahí es lo mismo con el técnico, es un poquito más complicado por lo que tú dices, o sea, realmente hay muy, muy pocas posibilidades, hay perfiles de técnicos, cada técnico es diferente. En algún momento, acuérdate, hubo la escuela de los técnicos que mecanizaban mucho, trabajar mucho, como Pep Guardiola, ujú. como se me fue el nombre de Klopp, es el del equipo inglés. Jürgen Klopp. Ujú. Exactamente, del Liverpool, no, perdón, esto es una locura. Sí, Liverpool. Sí, Entonces, sí. Ajá. y hay los técnicos que son gestionadores de vestuario para equipos más grandes, o sea, Ujú. hay dos corrientes muy claras que son estas dos, ¿no? Entonces, tu técnico primero lo tienes que situar en cuál de esas barajas está, cuál es el proceso que tiene. Hoy entró al fútbol mexicano mucha gente joven en posiciones directivas, obviamente con otra mentalidad, con otro tipo de negocio, con otra mentalidad de negocio. Entonces, todo eso te va haciendo, es un poquito parecido a que elijas a los técnicos de acuerdo hacia donde los puedes orientar, ¿no? Es decir, si es un técnico que mecaniza, que trabaja, bueno, sabes a qué equipos les puede venir bien, y si es un gestionador, otro tipo de técnico, bueno, de igual manera buscar hacia dónde, ¿no? Y el scouting es lo mismo, ¿no? Yo creo que todo nace de juntarse, de hablar, de que realmente lo convenzas de que tú puedes ser la parte que lo complemente, que lo potencie en su carrera como técnico, y él también lo decidirá si le parece de esa manera, ¿no?
Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿qué requisitos o qué es necesario para ser un técnico de Chivas o de América, diciendo dos de los clubes más importantes de México? Pues desde luego un palmarés ganador, o sea, Ujú. siempre que sean técnicos que han ganado, que han sido campeones, por ahí sí han dirigido otros equipos grandes como América, como Cruz Azul, hoy por hoy Tigres, perdón, dice América como Cruz Azul, hoy por hoy Tigres y Monterrey, que la exigencia también es importante, mismo Sí. Santos. Entonces, yo creo que es muy importante que su palmarés ya tenga experiencia y que, digo, aunque nadie te garantiza nada, pero que tenga títulos, ¿no? Sí, eso es lo importante, lo que quiere la afición, sobre todo, ganar. Tengo entendido que también fuiste representante de la Volpe. ¿En qué periodo y cómo se dio esta situación? Mira, con Ricardo me buscó cuando él regresó de Argentina para trabajar aquí en México. Hicimos un plan de trabajo y nos pusimos, yo en ese momento vivía en Guadalajara y él vivía y vive en Guadalajara y en algún momento platicamos para trabajar juntos y justo después él se va, no sé si te acuerdas que se va al Atlante al poco tiempo y Sí. bueno, quedó nada más en un approach en ese momento. Perfecto, pero bueno, lo conoces, tienes esta relación y eso es importantísimo porque, Gerardo, entre más contactos tengas, en tu posición es más importante, ¿no? Porque tienes más alcance, de cierta manera. Sí, desde luego, el tener Sí. buenas relaciones y relaciones sanas en el sentido de poder hablar, como siempre digo, claro, de frente, con la verdad, creo que te va ampliando la posibilidad de que técnicos exitosos y jugadores exitosos quieran trabajar con uno, es fundamental. No, totalmente. Ya en unos años veremos a tus nuevas generaciones que ahorita están a tu cargo, ya jugando en los mundiales, en las ligas de Europa, de Estados Unidos, que también la MLS poco a poco ha evolucionado de una gran manera. Y Así bueno, es. en el extranjero eso va a ser muy importante. Gerardo, como persona de fútbol, a final de cuentas, ¿cómo ves a México para este próximo mundial que ya empieza en unos días? Ya el domingo, ¿no? Mira, la verdad que yo Sí. siempre soy muy optimista. Yo Ajá. entiendo que hay híjole, un entorno de prensa, de aficionados difícil, muy complicado alrededor de la selección. Por lo mismo, ¿no? Todos quisiéramos que México fuera campeón del mundo y que peleara las mejores instancias, ¿no? La verdad. Y obviamente, pues se crea mucha polémica, muchas situaciones en cuanto al técnico nacional, en quién tiene que ir, quién no tiene que ir. Yo le tengo fe a este equipo porque al final hay jugadores de experiencia ya como Guardado, como Ochoa, como Herrera, inclusive Guardado y Herrera van a jugar su quinto mundial, que creo que pueden arropar muy bien a los más jóvenes, que hay jóvenes de mucha calidad, que obviamente la presión y el estrés estando ahí, pues es obviamente muy difícil. Hoy ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Por eso yo tengo fe porque y tengo en este equipo porque hoy, pues ahora sí que tienen que salir a jugar y dar lo mejor de sí y creo que nos pueden dar una sorpresa. Digo, para mí no, para mí creo que México vamos a estar peleando el quinto partido, pero hoy hay pues hay mucho rechazo a la gestión del Tata, de la elección de los jugadores y mucha gente que está escéptica en cuanto a se logre eso. Ojalá a que logren un buen papel. Yo repito, ojalá lo hagan y ojalá que los que no creyeron, pues bueno, acepten que se equivocaron y los que creemos, bueno, pues tengamos una satisfacción más, ¿no? Claro, a los que no, que les tapen la boca. Ay, sí. Pero ojalá que sí, yo también, la verdad, yo entiendo la situación de la selección mexicana. Viene este último amistoso que tuvieron ante Suecia, lo pierden. De repente no nos gustan algunos jugadores que quizá alinea el Tata Martino, pero por eso nosotros no somos los técnicos, ¿no? A nosotros Claro. no nos pagan por eso. Pero ojalá que sí sorprendan. Además, México siendo uno de los países con más aficionados que lleva siempre a los mundiales en esta ocasión a Qatar no va a ser diferente. Entonces creo que el apoyo también es indispensable. Gerardo Olvera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Titulares con Alex. Gracias por compartir todas estas historias y hacernos entender más de qué se trata este trabajo de representar a un jugador o a un técnico. No, gracias a ti, Alex, por la invitación. La verdad que muy contento. A mí me gusta platicar mucho al contar este tipo de situaciones porque a uno mismo te retroalimenta y te fortalece, me explico. Y la verdad que muchas gracias por la invitación y bueno, un placer haber estado en tu programa y ya nos veremos pronto nuevamente. Gracias a ti, Gerardo. Me va a dar muchísimo gusto. Claro que sí.
Nos vemos Gra- pronto. Gracias, buenas tardes, hasta luego, Gracias. saludos. Vamos, México. Igualmente. Vamos.